Queridísimo amigo, espero te encuentres muy bien. Para este video quiero hablar con ustedes sobre un tema que muchos de ustedes me vienen preguntando últimamente. Es el tema de las conversiones en el judaísmo. Vamos a entenderlo. Primeramente, cuando miramos nuestras fuentes, la Torá escrita, encontramos que obviamente sí existe en el judaísmo la posibilidad de la conversión. Es más, la Torá dijo como 36 veces el precepto de amarás a la persona que se ha convertido. En la Torá hemos conocido algunas personalidades muy importantes que se han convertido al judaísmo, como por ejemplo, y quizá la más famosa, Ruth, la bisabuela del rey David, quien vino del pueblo de Moab y quien de ella nacería nada más, nada menos que el mismo Mashiach. Por otro lado tenemos a Yitro, el suegro de Moshe. Quizá de alguna manera Abraham, que fue el primer judío, fue alguien que eligió al judaísmo entre muchos otros más. En el Talmud vemos frases más fuertes, como por ejemplo la declaración de los sabios que dicen que si los judíos tuvimos que ser exiliados en la diáspora durante casi 2000 años, que vivieron los judíos entre todos los pueblos de la humanidad, fue por un plan divino, explica. Y dice que porque existían almas judías que por alguna misión de vida de ellos tuvieron que nacer en un cuerpo no judío, y que los judíos tendrían que vivir en todos estos lados para rescatar estas chispas de almas y traerlas de regreso para que sí pueda llegar el Mashiach. Obviamente en el Shulchan Aruch, en el Código de Leyes, también existe claramente las leyes de cómo es una conversión adecuada. Y quizá también es importante comentar que en el rezo judío diario pedimos a Dios por las personas justas, por los ancianos, por los sabios de la Torá, y también Gerei Tzedek, por las personas que eligieron al judaísmo, convirtiéndose así de todo corazón. Pero si nosotros encontramos finalmente en las fuentes de la Torá escrita, Torá oral, etcétera, mucho sobre el tema de la conversión, ¿por qué es que en la actualidad este tema se transformó en algo tan tabú, tan cerrado y tan difícil? Mis amigos, creo que no existe una sola respuesta a esta pregunta, pero sí algunas. Antes que nada debemos de considerar la situación del pueblo judío en la actualidad, la cual muchos judíos cuando llegaron de Europa o de otros países a Latinoamérica, a otros lados, han sido perseguidos por otros pueblos, de manera tal que quizá el judío se ha acostumbrado a vivir en una especie de gueto, algo cerrado dentro de su comunidad, y fue muy difícil a veces aceptar el de fuera. Finalmente, hoy en día existen muchas sectas, por ejemplo de mesiánicos, de Jewish for Jesus, que están buscando engañar, que supuestamente quieren ser, pero realmente no tienen las creencias de un judío. Esa podría ser otra razón. Finalmente existen muchas veces intereses, personas que creen que al ser judíos van a obtener algo y únicamente por eso quieren. Existen muchas personas que están confundidas también. Hoy dicen querer ser judío y quizá mañana dicen que quieren ser veganos o hippies y ni siquiera entendieron realmente qué viene siendo el judaísmo. Hay costes de matrimonio, entre muchos otros temas. Pero la verdad es que siento que quizás de los temas principales es que hoy en día a veces personas como yo, rabinos comunitarios, estamos a veces tan ocupados, dedicados a la misma comunidad, que a veces es muy difícil. Estamos ocupados y preocupados en acercar los mismos judíos al judaísmo, que a veces es muy difícil venir y buscar entre miles de solicitudes quién es alguien verdadero y quién no es verdadero. También debo de decir que hoy en día la gran mayoría de los judíos del mundo son judíos con mucha identidad judía, con mucha conexión, pero no necesariamente van a ser muy religiosos. Sin embargo, al nacer judíos, eso no los hace menos judíos. Mientras que aquella persona que elige el judaísmo debe aceptarlo al 100% en la fe, en el conocimiento, en el sentimiento y en la práctica judía también. Lo que podría a veces generar
un conflicto entre aquellos que son por nacimiento y no cumplen tantos, y aquellos que son por elección y de repente cumplen, podría a veces cerrar cierta tensión y ciertos problemas. De cualquier manera, hoy es un hecho y una realidad que por lo menos en Latinoamérica, yo sé de Colombia, de Brasil, de muchos países en Latinoamérica, México, en los cuales existen no decenas, sino quizás cientos de miles de personas que han expresado su deseo real por la conversión al judaísmo. Lo que pasa es que lamentablemente cuando a veces las comunidades oficialmente no han querido abrir el tema, hay muchas personas que no son verdaderas y que se han también aprovechado del tema, lo que habría que tomar cada quien su precaución. Nosotros sabemos que el judaísmo de cualquier manera no es pluralista, es decir, no buscamos que todos deben de ser judíos para obtener el paraíso o algo del estilo. Nosotros creemos que una persona que no nació judía no tiene obligación de serlo, por el simple hecho de cumplir con las 7 leyes noágidas, que son de creer en un Dios, de no hacer idolatría, no matar, no robar, no hacer adulterios, no comer de un animal vivo, ahora que todos están hablando del coronavirus, lo que está relacionado con eso, buscar hacer la justicia y todas sus ramificaciones, ser una persona buena, adecuada, rezar, creer en Dios, buscar hacer el bien, etc., es una persona que tiene la parte en el mundo venidero. Sin embargo, aquella persona que realmente tiene un deseo real y siente involucrado, deberá primeramente estudiar un procedimiento largo, toda la parte otra vez de fe judía, los 13 principios de fe, conocimientos, entender el sentimiento práctica, buscar acercarse a un rabino, a una comunidad que lo pueda aceptar, y después el procedimiento para los hombres, deberán hacer el Brit Milá, que es la circuncisión. Yo sugiero mucho a todas estas personas que recen a Dios que los ilumine, que busquen estudiar, practicar el judaísmo, preguntar, investigar, para saber finalmente qué camino tienen. Finalmente, un beidín ortodoxo que pueda hacer la conversión reconocida, ¿sí?, deberá de escuchar a la persona, preguntarlo, y después la persona se sumergiría en una mikve, que es una alberca de agua, que es como nacer otra vez, recibiendo el nombre y el alma judía, para entonces poder ser parte oficial del pueblo de Israel. Yo conozco que en muchos países, principalmente en Latinoamérica, una solución que se ha hecho fue crear comunidades judías emergentes, lo que serían comunidades para las personas que se han convertido o más bien elegido al judaísmo. Ya que finalmente en el judaísmo nosotros creemos que aquella persona que llega a convertirse es porque ya tenía un alma judía. Por lo tanto, no se debe llamar converso, se llama judío, ya que regresó a la propia esencia y origen de su alma. Eso es un poquito de aclaración de la parte halágica, de la parte de la Torá, pero también de la situación actual en la actualidad, para orientar, para explicar. Solo podemos desear de todo corazón que Dios ilumine el camino de todas las personas, que así como nuestro patriarca Abraham, en un mundo con tanta confusión, están buscando un camino de bien y de la verdad, que Dios los llene de bendición. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.